Buenos días a todos ustedes, hermanos y amigos que comparten con nosotros cada mensaje de los días domingo. Venimos reafirmando que Cristo resucitó desde que recordamos la Pascua y volvimos a reafirmar esta noticia, que Cristo vive, que Cristo resucitó. Los fines de semana que han seguido estuvimos viendo algunos ejemplos en la Biblia de cómo Jesús una y otra vez se manifestó a sus discípulos mostrándoles que verdaderamente había resucitado. Jesús también se manifestó a la vida del apóstol Pablo, quien se convirtió en un gran mensajero de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En su carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, él escribe en el capítulo 15 acerca de la resurrección, y en realidad todo el capítulo trata el tema, y nosotros queremos ver hoy los versículos 12 al 20 de este capítulo, que dice de la siguiente manera: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Termina diciendo el versículo 20. El apóstol Pablo inicia entonces en este capítulo un nuevo tema y hace referencia a la resurrección de los muertos de Jesucristo como el tema principal en este capítulo. Seguramente, y es muy notorio y es muy probable, que todo este escrito y esta reafirmación acerca de la resurrección de Jesús, el resumen de todas las apariciones de Jesús en el capítulo 15 que hace el apóstol Pablo, viene como respuesta al argumento que tenían todos aquellos que negaban la resurrección. Ahora vemos aquí que el apóstol Pablo, de una forma hipotética, reflexiona en lo triste que sería si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Por eso los ejemplos que acabamos de leer en el pasaje recién. De igual forma, las evidencias hacen más creíble el hecho de la resurrección de Jesús por encima de todas las formas de negación que existían ya en aquel tiempo. Pablo reflexiona que si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no se negaría tal acontecimiento como la resurrección. Ciertamente la resurrección de Cristo es predicada por los discípulos, es anunciada por los discípulos, y es por eso que hay también la negación. Es por eso también que existió en aquel tiempo aquellos que dijeron o que decían y afirmaban: es imposible que tal hecho haya acontecido. Para los griegos era bien difícil creer este hecho, especialmente porque entre las enseñanzas de los gnósticos se negaba
afirmando que el alma y la parte espiritual era buena y que el cuerpo era malo, un cuerpo hecho para los deseos de la carne, por lo cual era imposible que este cuerpo malo pudiese resucitar. De allí que para algunos filósofos de la predicación del apóstol Pablo tienen como respuesta a esa predicación allí en Hechos 17:32 de la siguiente forma: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, o sea, ya te oiremos en otra oportunidad acerca de este tema, teniendo como actitud y como mensaje es imposible que esto sea un hecho veraz. Aún entre los judíos existía una secta llamada los saduceos que no creían en la resurrección, aunque la mayoría de los judíos y especialmente aquellos que pertenecían a los fariseos sí creían en la resurrección. Ahora bien, el hecho aquí es que Cristo ha resucitado y por ello algunos niegan tal hecho, porque si Cristo no lo hubiera hecho, ningún enemigo del Evangelio lo negaría. Esto sucedió, imaginémonos, pocos años después de la resurrección, y vemos que ya en aquel entonces se negaba tal acontecimiento. Por eso a nosotros no nos debe sorprender cuando hoy, después de 2000 años, esto siga pasando entre nosotros. Personas que niegan la existencia de Dios, personas que niegan la resurrección de Jesús y por lo tanto también toda la veracidad del Evangelio. Una canción dice de la siguiente manera: dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás obrando o vibrando dentro mío una vez más. Obras en tu pueblo con amor y santidad y te siento más y más. Esta canción solamente la pueden cantar con seguridad todos aquellos que han experimentado un encuentro con Dios y han experimentado lo maravilloso que es Dios, que Él es real, que aún en la actualidad, cuando muchos se preguntan ¿dónde está Dios?, aún cuando muchos pierden su tiempo en este tiempo pensando ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia?, aquellos que han creído en un Cristo vivo y resucitado tienen la certeza de que Él está obrando, que Él está obrando en el corazón de aquellos que le buscan, que Él está obrando en cada familia donde hay lugar para Jesús, que Él está obrando en pueblos, que Él aún puede obrar en toda una nación cuando desde sus gobernantes para abajo le dan lugar a Cristo para que Él sea el Señor, para que Él sea Dios sobre sus vidas. En segundo lugar, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, decía el pasaje que nosotros leímos. La esperanza que nos envuelve es la promesa de la resurrección de los muertos, porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. Jesús dijo en Juan 11:25 estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Antes de Cristo nadie había podido vencer la muerte, pero después de su resurrección fue coronado como vencedor y por lo tanto como el único que nos puede ayudar a vencerla, a la muerte. Y por ello Jesús afirma en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, las siguientes palabras: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestra fe está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte y esa victoria se selló el día de la resurrección.
Por ello decía Pablo que si no hubiese resurrección, entonces nuestra fe sería vana. Pero si Cristo no se hubiera levantado de los muertos y si esto no fuera verdad, nuestra fe sería en vano, volvemos a repetir. Pero tenemos la certeza de que esto es de lo contrario. Cristo realmente ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, entonces nuestra fe es verdadera. Nuestra fe tiene fundamento porque Cristo venció a la muerte. Cristo ha resucitado verdaderamente, dice la Biblia. Tomás pudo decir cuando Jesús les mostró sus manos, Señor mío y Dios mío, aquel día cuando Jesús se manifestó a él. Entonces, la fe de Tomás tomó un vuelco tremendo y un rumbo diferente. Se le disiparon todas las dudas. Ahora Tomás podía saber y tener la seguridad de que su fe estaba fundada en un Cristo que había resucitado. Esa fe que Dios nos regaló tiene sentido, tiene propósito, porque está fundada en Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. En tercer lugar, si Cristo no resucitó, nuestro mensaje sería un engaño, no tendría fundamento, no tendría respaldo. Pero como Cristo resucitó, sabemos que no somos testigos falsos, como dice el texto allí, sino que todo lo contrario, anunciamos un mensaje fundado en la verdad que es Cristo. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Evangelio tiene a Jesucristo como la persona principal. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y cuando anunciamos su palabra, estamos anunciando su verdad, su palabra que permanece para siempre, su palabra que es viva y eficaz. Cuando los discípulos anunciaban la verdad del Evangelio, Dios les respaldaba. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 33 dice en nuestras Biblias, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Tenemos en nuestras manos un mensaje de verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Su palabra permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra, dice la Biblia, jamás terminará de pasar. En cuarto lugar, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, de los cuales el Señor nos sacó. La victoria de Cristo sobre la muerte le da la potestad de perdonar nuestros pecados por medio de la fe que nosotros ponemos en la persona de Cristo, en su persona. Qué hermoso es pensar que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte, a través de su resurrección, ahora nosotros podemos recibir por la fe en Él el perdón de nuestros pecados y ser libres de toda condenación eterna. Fuimos perdonados y aún lo seguimos siendo cada vez que nosotros nos acercamos a Él, confesando nuestros pecados. Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 12, dice que el pecado no debe reinar sobre nosotros, sino al contrario, nuestra actitud debe ser consagrar toda nuestra vida al Señor. Y déjenme decirle que aunque sea una lucha cotidiana para todos nosotros, es posible que cada vez más abandonemos y dejemos el pecado que nos quiere enredar para vivir vidas consagradas y santificadas para el Señor. Pero el poder
para lograr esto viene del Señor, quien venció a la muerte, quien venció al pecado. Quizás eres de aquellos que en este tiempo sigue pensando que es difícil que Dios te reciba por tu condición, por lo que hiciste, quizás por lo sucio que te sientes allí en tu corazón. Pero déjame decirte, Dios te ama, Dios te espera, te quiere perdonar y te quiere restaurar. Y quizás este sea el tiempo también de una experiencia parecida para tu vida. En quinto y último lugar, finalmente, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para vida eterna. Cristo resucitó, leímos hoy, como las primicias de los que han de resucitar en el futuro. Como el primero, luego seguirán los demás. Dice Romanos 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En el futuro, la Biblia aclara que todos los que han muerto resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Por eso Daniel capítulo 12, versículo 2, declara estas contundentes palabras: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dijo estas palabras: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De tal forma, porque Cristo resucitó, podemos estar seguros de que todos resucitaremos. La noticia es que unos lo harán para vida eterna y otros para ser condenados. Por eso queremos volver a reafirmar que solo la fe en Jesús nos puede ayudar para que nosotros podamos encontrar la salvación y que el día que seamos resucitados como Cristo resucitó, lo hagamos para vida eterna y no para ser condenados. Por tanto, aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alienta a todos nosotros, y es el hecho de que un día resucitaremos para vida eterna, porque nuestros pecados han sido perdonados por la fe en el Hijo de Dios, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados por el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por todos nosotros. La resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. En conclusión, el pasaje que leímos al inicio, cuando comenzamos este mensaje, el último versículo decía, el 20, mas ahora Cristo resucitó de los muertos. Repito, 1 Corintios 15:20. Cristo resucitó de los muertos. Esta declaración echa por tierra todas las posibilidades anteriores de que aquellos que creemos en Jesús seamos las personas más dignas de conmiseración. Parafraseando esto significa seamos las personas más dignas de lástimas en este mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces nada tendría sentido. Pero como Cristo resucitó, termino diciendo, vale la pena seguir anunciando su palabra, mensaje para la iglesia. Porque Cristo resucitó, nuestra fe tiene sentido y propósito. Porque Cristo resucitó, estamos seguros de que nuestro mensaje es veraz. Porque Cristo resucitó, podemos volver a agradecer cada día que nuestros pecados han sido perdonados. Porque Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva de la vida eterna.
y de la resurrección. Un coro del himno llamado Porque Él vive reza estas palabras con las cuales quiero terminar este mensaje. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. No sé cómo estás pasando este tiempo de cuarentena. De alguna u otra manera todos con características distintas. Estamos pasando por distintas dificultades. Pero quiero decirte que a pesar de todo eso, a pesar de todas las circunstancias que nos dejan el mensaje de que quizás no vale la pena vivir o que la vida no tiene sentido, quiero animarte, quiero decirte que vale la pena vivir y disfrutar la vida que Dios nos regala. Pero especialmente vale la pena vivirla y disfrutarla cada día como un regalo de Dios si la vivimos con Jesús. Ese Jesús que murió, pero que también resucitó. Que Dios les bendiga.